aquí, está esto fenomenal. Pues sí, muchas gracias. Seguimos en Diario Salir, anoche tuve un sueño. ¿Y quién nos acompaña en esta segunda parte del programa? Julia, esa voz que oíamos. Pues alguien muy querido, Fernando. Está con nosotros en el estudio Javier Martín Domínguez, periodista, realizador y director del Club Internacional de Prensa. Buenos días y bienvenido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, querido amigo. Pues encantado de soñar juntos. Esto es fantástico. Muchas gracias. Me alegro de que te guste nuestro estudio. Como decíamos, Javier Martín Domínguez es periodista y realizador, pero ha sido también ejecutivo de televisión, corresponsal internacional en Estados Unidos y Asia. Desde 2015 es presidente del Club Internacional de Prensa. Se licenció en Ciencias de la Información y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde estuvimos también nosotros y donde estuvo... Que cumple 50 años. Sí, y donde estuvo nuestra invitada de la semana pasada. Sí. De 1900... se licenció, decía, en Ciencias y es máster en Comunicación, no que me lo quería comer, Comunicación por la Universidad de Nueva York, de New York School. En 1975 a 1979 cubrió los años de la transición trabajando para Cambio 16 y también para Radio Nacional de España como director del programa 7 Días. Fue también redactor jefe de la revista Comunicación 21. Fue corresponsal en Washington y Nueva York durante 8 años para Radio Nacional y Televisión Española en Washington y durante 2 como corresponsal en el extranjero en Extremo Oriente con base en Tokio para La Vanguardia de Barcelona. También formó parte del comité editorial del Grupo Correo en los años 90. Esto es interminable. Este hombre ha hecho de todo. Te digo. Nos hemos ganado la vida de cuando estaba esperando, yo oía por ahí, ¿no?, hablar con el otro Javier, porque son juntado 2 Javieres, y digo, madre mía, pues como empieza Javier a relatarle su vida... Pues es que también ocupó puestos de secretario general y jefe del gabinete de la Dirección de Televisión Española, director de desarrollo de canales temáticos y director del gabinete del director general. Fue director de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores, de la que luego, si acaso, podemos hablar, porque yo también trabajé allí un tiempo. Ha realizado programas... Sí, muy complicado. Ha realizado programas para Canal Plus, Telecinco, Telemadrid, Canal Sur, Televisión Española. Es creador de formatos de televisión como Hora Límite, El Pantallazo, Nuestras Memorias de África o Plusvalías, entre otros. Y sigue tú, Julia, porque es que esto no se acaba. Pues Señor ha hecho de todo. Ha sido articulista y es articulista, porque a mí me manda sus artículos muy a menudo, que los leo gustosa. Que es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta a ti escribir? En medios de prensa. En la radio. Me dicen, por favor, que te acerques el micro. Empezaste en la radio. Que te acerques tú al micro o el micro a ti. ¿Y en qué radio empezaste? Pues en Radio Nacional. Yo entré de prácticas en Radio Nacional de España, mis segundas prácticas después de La Voz de San Sebastián, y a los pocos meses me llamaron porque estábamos en el inicio de la transición y se necesitaba gente nueva. Y ahí entramos y fueron unos momentos pues muy, muy interesantes. Primero yo descubrí un medio que había disfrutado de niño mucho en mi internado oyendo la radio, esa es la verdad, pero que yo no me imaginé nunca que iba a dedicarme a la radio. Y de repente me encontré con que mi primer trabajo estable fue en radio. Y duró, porque yo estuve en los servicios informativos, después pasé a programas, hice 7 días durante un tiempo, y después empecé a ir de enviado especial, que yo creo que me estaban fogueando, y me mandaron finalmente de corresponsal a Washington y luego a Nueva York. Fíjate, madre mía, empezaste con un micrófono y acabaste en Nueva York. El sueño de todo periodista, ¿no? ¿Tú pues soñabas sobre todo con en eso, aquellos ¿no? años, sí. Bueno, yo he de confesar que además tenía una novia americana en esa época y felizmente nos reencontramos en América. Ayudó mucho. Y fue una experiencia bárbara. Si yo llegué a Washington en un momento peculiar, que ahora con perspectiva histórica quizá era el principio de todo esto, que fue el mandato de Jimmy Carter, que acabó con la crisis de los rehenes de Teherán, que era un martillo pilón aquello. Yo no podía dejar la radio un minuto y salía a cenar o a comer siempre con el pinganillo puesto, porque el mundo entero estaba pendiente de si los rehenes salían, ya que duró y duró, ¿no? Se creó incluso un programa de televisión que se llamaba America Held Hostage, ¿no? América tomada como rehén, que presentaba Ted Koppel en la NBC, y aquello empezó pues como especiales y se terminó instalando como el programa
de noticiario de la noche que no existía entonces. En América se hacía el noticiario de las 7 de la tarde con Walter Cronkite y tal, y no había más. Los había informativos locales, pero no uno de nivel nacional. Y entonces se estableció este Nightline con Ted Koppel, y aquello duraba, y decía día 1, día 20, día 37, día 200. O sea, aquello duró hasta el mismo día de la toma de posesión del siguiente presidente, que fue Ronald Reagan. Además fue una historia un tanto rocambolesca, ¿no? Porque se refugiaron en la Embajada de Canadá y parece ser que lo sacaron gracias a que mandaron una especie de equipo de televisión o de cine que iban a rodar una película, y entre el equipo de televisión o de cine iban gente de los servicios secretos americanos. Hicieron pasaportes falsos, los sacaron por la puerta de atrás, y fue una historia bastante complicada. Una ¿no? película casi. Pues sí, ¿no? bueno, y de hecho se ha hecho una película sobre ello, ¿no? Fargo, ¿no? Fargo, sí. No, Fargo no. Sé a la que te refieres, pero no se llama Fargo. Bueno, no me acuerdo bien el título ahora, pero es esta historia, ¿no? Y de forma realista, como sucedió, de un grupo que tuvo la suerte de refugiarse en la embajada canadiense y le sacaron subrepticiamente, pero hubo otro grupo que no salió, o sea, que estuvieron como rehenes en la embajada americana, que tomaron la Guardia Revolucionaria, que eran los chicos jóvenes que apoyaban a Khomeini, y la revolución iraní, que como vemos todavía sigue ahí consolidada y siendo uno de los grandes problemas para ellos, para Oriente Medio, para el mundo entero, para el suministro de petróleo. Pues aquello se enquistó y Jimmy Carter intentó a la desesperada una salida militar, que era el rescate, que fracasó estrepitosamente y le costó la presidencia, ¿no? Entonces se había empezado un periodo en América como de suavidad en las formas y de una política mucho más multilateral. Es cuando, por ejemplo, se devuelve la soberanía del Canal de Panamá a los panameños. Y en cambio, el tema de Irán crea una situación nueva que yo creo que adivina el futuro que iba a venir, ¿no? Porque empieza a crearse un enemigo nuevo, que es el islamismo. No viene de las Torres Gemelas, viene de los iraníes y de ese asalto a la embajada. Se crea un enemigo nuevo y en unos años más tarde va a desaparecer inicialmente el enemigo de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética, ¿no? Sí. Con Ronald Reagan. Así es, como un cambio de época. Cambio, exactamente, ¿no? Sí, este señor ha hecho muchísimas cosas. Ha sido director de cine, pero bueno, luego si quieres lo contamos, pero ya que estabas hablando de esto, tú estuviste 8 años como corresponsal en Nueva York y 2 en Tokio. Y lo comentabas, el pinganillo en la oreja. ¿Cómo es la vida de un corresponsal lejos de casa y a veces con diferencias horarias de 8 o 10 horas? O sea, que te pueden llamar a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, eso era lo más común, porque sobre todo cuando vives en zonas horarias diferentes, el que llama nunca piensa si es tu hora de dormir. Y también es verdad que si hay urgencia de noticias, pues te llaman y ya está, ¿no? Puede ser a las 3 de la mañana y en Madrid, en cambio, pues es una hora aceptable, ¿no? O sea, que de esas me han tocado muchas. Y de estar, bueno, o transmitir los Oscars de madrugada, pues también, ¿no? Porque los horarios son diferentes, o sea que... La ventaja del corresponsal es que tenías ventaja y desventaja un país para ti mismo. Y cubrías, como digo, desde los Oscars a la crisis de los rehenes o las elecciones americanas, que he cubierto tres campañas. Tienes una responsabilidad. Yo creo que ahora está más diluida, pero en nuestros tiempos yo creo que era muy fuerte, porque... La imagen, la realidad política, social de un país dependía en buena medida de ti y de los 5 o 6 colegas que estaban alrededor tuyo. Ahora hay cientos de medios de comunicación, entonces había pues 3 o 4 periódicos, 2 radios, 1 o 2 y una tele. Y entonces tu responsabilidad de transmitir qué era América, en qué situación política, situación de fomento o no fomento del consumo, de crear tendencias, etcétera, una gran responsabilidad era tuya, junto con los libros que se publican, tal, pero el mundo era mucho más reducido que el de ahora. Y estoy hablando de los años, del principio de los 80, que es cuando se produce una explosión mayor en las modas, en la comunicación, poco a poco, ¿no? Y cuando España entra realmente en la modernidad, porque no había entrado todavía. Internet, ¿no? ¿Cómo cambia Internet? Bueno, Internet ya fue el siguiente gran salto,
en el que estamos todavía, y que yo creo que no conseguimos aquilatar cómo nos está influyendo en nuestras vidas del todo, porque yo creo que estamos mucho más informados que nunca, tenemos acceso a más cosas que nunca, pero son todas prácticamente virtuales. O sea que esto que ya se debatió, el otro día volvíamos a rebuscar en Walter Benjamin y en sus teorías un poco nihilistas de cómo el mundo moderno, cuando llega el gramófono, cuando llega la experiencia de las primeras radios, de la cámara fotográfica de uso más generalizado, pues se produce un distanciamiento de la realidad. O sea, la realidad se conoce a través de... Antes vivíamos las cosas. Te bañabas en el río, ahora tú ves playas fantásticas en la televisión, pero no te mojas. Esa es un poco la cuestión en la que estamos inmersos ahora y que nos está provocando, yo creo que un distanciamiento, un despegarnos de la realidad concreta, que veremos dónde nos lleva, ¿no? Porque estamos viviendo mucho más por intuición, por sensaciones. La radio, que ya fue un motor, por ejemplo, con el nazismo, ¿no? Con Hitler, y que provocó unos corrimientos de tierras que nadie esperaba en un mundo educado, porque el mundo de los años 30 se consideraba que Europa era un mundo civilizado, pero ¿cómo se pudo generar tanto odio y lanzar a la gente a la guerra? Bueno, pues ahora nos tenemos que tentar la ropa y ver cómo estamos alucinando, por ejemplo, en este mismo momento, ¿no? Con esta sensación de que nos va a faltar la calefacción, de que no vamos a tener cosas para consumir en la Navidad, ¿no? Nos estamos creando una dinámica de miedo ante la falta de consumo que uno te va a pegar en la tienda como le quites el juguete que él iba a coger, ¿no? Y puede llevar a unas tensiones y a una violencia o a un odio que lo hemos empezado a ver en algunas situaciones, en nuestros mismos vecinos o aquí muy cerca, ¿no? Uh-huh. ¿Qué responsabilidad en esto que estás contando crees que tenemos los medios de comunicación? ¿Cómo han cambiado los medios de comunicación desde que tú eras corresponsal en Nueva York o en Tokio? Pues yo tengo la sensación de que éramos muy responsables, de que teníamos una conciencia ética de cómo debe actuar el periodismo muy potente, pues no sé, inoculada en las facultades, ¿no? O en las antiguas escuelas. Y en las asociaciones profesionales. Yo creo que había un sentido muy serio de la responsabilidad. Yo creo que ante la amplitud de medios y la necesidad de conquistar el mercado como sea, muchos han buscado fórmulas pues muy agresivas, porque obviamente son las que más se notan, como se dice, las que más venden. Bueno, si hoy día, si no te haces notar mucho, y por eso lo vemos en los programas de tele, tal, ahora no se dan noticias, se debate agriamente sobre algo, ¿no? Porque si no, no llegas. Y además hay que imponer la razón con la voz, subiendo la voz. Claro, o sea, cambias de tono. La tengas o no. Y es verdad que hay que tener un estilo, una forma de presentar para ser atractivo ante tu audiencia. Pero de ahí a llegar a matar por la audiencia, pues son dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahora la competencia es tan feroz que, sobre todo en los programas de televisión, que se ha fomentado una agresividad. Ya desde los años 80 empezó ese modelo, ¿no? Yo soy responsable de o sea, nosotros cuando hicimos el pantallazo en Telemadrid queríamos crear lío, ¿no? En alguna medida, porque si no el debate no era potente, pero aún así, que este es un programa que dirigió Magín Revillo en los 90s, todavía éramos muy cautos y siempre había dos opiniones contrastadas, etcétera. Otra cosa era provocar un estilo no más peleón. Pero hoy día, cuando hemos llegado al campo de las fake news, ahora lo que importa es imponer tu tesis, aunque sea la falsa, ¿no? Y crear incluso argumentos que no son reales. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque tú eres periodista de la vieja escuela, de cuando decías en la facultad nos enseñaban que si no podíamos ser objetivos, que por lo menos fuéramos subjetivamente honestos. Y ahora nos encontramos con que estamos muy informados, como decías, pero también muy desinformados, ¿no? Esas noticias falsas están creando que cualquier cosa que salga en las redes pues se da por buena, ¿no? Sin contrastar, sin nada por el estilo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, los periodistas quizá tengamos una doble responsabilidad, pero lo que está pasando es que
no son generalmente los periodistas los que están trasladando este tipo de noticias o de informaciones. Hay grupos interesados, como se vio en las campañas americanas, como parece que se ha visto en lo que pasó en Cataluña, de países o de servicios especiales que lo que están tratando es de manipular la información, plantando como real informaciones absolutamente falsas o mezclando argumentarios y utilizándolos de forma masiva, ¿no? Crean identidades falsas para colarse en Facebook o en Twitter, y ellos mismos alimentan una teoría unos con otros y la plantan como un hecho real, ¿no? Y la dan credibilidad. Entonces han crecido, bueno, los que están desmontando esas informaciones, o algunos medios. Hay una frase ahora en inglés de un británico que escribe sobre esto que dice fake news is good news. Es una buena noticia las fake news para los medios tradicionales o consolidados, porque avalan la información con su criterio de responsabilidad demostrado en general, ¿no? De los medios más clásicos, que difícilmente a veces, sabemos que también a veces no tanto manipulan, sino que arriman el asco a alguna sardina. Eso también suele pasar, ¿no? Pero algunas sardinas, ¿no? Y por eso también vemos ciertos movimientos y compras y ventas y tal en los medios. Pero yo creo que el gran problema es que ahora, que esto ha sido una ventaja que esperábamos todos, de que todo el mundo tenga acceso a los medios, ¿no? Antes era una comunicación absolutamente vertical, de arriba abajo, de los medios poderosos o de los medios públicos que mandaban, y ahora casi todo el mundo puede hacer información, o puede colarse en los medios o lanzar sus tweets, lo que sea, ¿no? Entonces, esa avalancha de información no es que nos informe mejor, ¿no? A veces lo que se nos crea es una nube de lava o una carga de lava tan tremenda, ¿no? Que lo va inundando todo, y donde no nos deja ver la realidad ni tenerla presente, ¿no? Es un aturdimiento constante, la verdad. Sí, la abundancia no quiere decir que sea lo mejor. Cantidad, ¿no? Calidad, ¿no? Exacto. Hasta en las noticias. Yo, cuando estabas hablando, ahora no sé si te dijeran, Javier, te vamos a mandar de corresponsal a no sé dónde, no sé si te apetecería ir o no, pero también me hago otra pregunta, porque tú has sido corresponsal en Japón, en Tokio. ¿Tú hablas japonés? Pues no. Y eso ¿Cómo te entendías? Era un déficit tremendo. Para un periodista. ¿Trabajáis con un intérprete o cómo? Porque en Japón tampoco habla mucho inglés. Había muchas soluciones, que puedo contar algunas anecdóticamente, pero yo era consciente a mediados de los 80 en Nueva York que Japón estaba empezando a dominar el mundo. Realmente luego Japón ha sido sustituido por China, pero en los años 80 todos paseábamos con un Walkman, nos comprábamos todos los aparatitos de Sony, y ellos se compraban bancos americanos, estudios de cine. Es decir, Japón tenía una presencia, para los que vivíamos en América, muy clara y muy potente. Y yo, que tuve la suerte de tener buenas relaciones con gente de la colonia japonesa que pululaba por la modernidad neoyorquina, pues dije, pues hay que irse a Tokio y ver eso, ¿no? Pensando que estaba mucho más arriba de lo que estaba pasando en Nueva York. Y era cierto, en muchas cosas los japoneses habían tomado la delantera, por ejemplo, en la moda, ¿no? Los Issey Miyake, los Yohji Yamamoto, ¿no? Y también en los medios. Lo que estaba inventando la Sony en aquellos momentos, en sonido, en imagen y tal, superaba a cualquier otra tecnología, ¿no? Que se conocía ni en Estados Unidos. Y para mí, pues, fue una ilusión, que fue una decisión propia, que me apoyó La Vanguardia, y me fui con ellos, que siempre se lo he agradecido. Es un gran medio, además, que cuidaba muy bien a sus corresponsales. Y sí, con muchas limitaciones. Yo al mes ya casi me quería ir, porque no entendía nada, era horroroso, una depresión de caballo, porque cuando va uno de enviado especial a cualquier sitio te las arreglas, llegas, y ahora mismo me cuestiono cómo lo hacía yo, que llegas a Filipinas o llegas a Seúl o donde tal, y esa noche ya tienes crónica. O sea, porque ya has tus contactos, porque manejas X medios locales, el corresponsal de F en el sitio, ¿no? Entonces, todos esos apoyos los sumas y terminas construyendo tu historia, y con el ambiente local y lo que haya pasado, ¿no?
Algunos, me acuerdo, por ejemplo, Aventura en Filipinas con Manu Leguineche, que nosotros íbamos de enviados especiales, yo iba entonces también con Radio Nacional, íbamos al Gran Hotel Manila, fenomenal. Pero Manu no. Manu iba al hotel de un amigo vasco que tenía por ahí un hotel de cuarta, pero claro, luego tenía vino español y se había traído unas latas de caviar de Manila. Bueno, todos acababais en el hotel de claro, Manu. en el hotel de Manu, invitados con él y entre todos, pues, embadurnándonos de la posible crónica que podíamos hacer. Bueno, ese punto es fundamental porque tú vas a dar una visión personal de lo que está pasando en un medio. Luego, ¿qué pasaba en Japón para los que no sabíamos japonés o muy poquito? Pues que curiosamente sí que había varios periódicos en inglés, versionados, ¿no? El Asahi, el Mainichi, el Yomiuri, tenían todos una edición de 5 o 6 páginas. Existía el Japan Times, que era una revista semanal, muy informativa, interesante. Y la televisión, y estoy hablando del año 86, su informativo de la noche ya le daba con subtítulos en inglés. Uy, qué adelantado. Que ahora ¿no? vemos esto de, lo pongo con subtítulos o están incrustados en Netflix, pantalla. no sé qué, eso solo existía en esa época en Japón. Tú en Nueva York coincidiste con Rosa María Calaf. Sí, buena amiga. Sí, y decía que el Village era tu hogar y la calle tu trabajo. Y también decía que eres un perfeccionista y que tienes talento para encontrar una buena historia o alguna vida atractiva que contar con facilidad. ¿Qué es para Javier Martín una buena historia y una vida atractiva? Bueno, vida atractiva es soñar con algo mejor de lo que tienes, yo creo. Entonces, ir conociendo a gente interesante, ver nuevos mundos. Yo eso es lo que he hecho en mi juventud, ¿no? Y por eso me he movido mucho y he hecho muy buenos amigos, entre ellos con Rosa, que coincidimos en Nueva York, también en más coberturas, en Moscú, por ejemplo, la visita histórica de Reagan a Gorbachev, que fue el principio del fin de la Unión Soviética, y la cubrimos felizmente juntos, cada uno haciendo sus historias. Pues, por ejemplo, yo dije, pues me voy a la universidad a ver a los chicos rusos, a ver cómo lo llevan, o me voy he visto que hay una boda en una iglesia ahí cerca y tal, pues a ver cómo funciona la iglesia y el mundo de las iglesias ortodoxas todavía en la época comunista. Bueno, esas son las historias que piensas que le puede interesar a tu audiencia. De ver aquello que no es fácil de ver a veces, ¿no? Que no es lo mismo que hacer el análisis de la economía americana, del presidente que ha dicho hoy, que también lo tenías que hacer, sino buscar algo más donde la curiosidad de tu cliente, de tu audiencia, puedes intentar estar, ¿no? Su ojo y tú satisfacer esa curiosidad. Buscar las ¿no? otras historias. No te lo vas a creer, Julia. Es tan agradable escucharle que nos estamos acercando al final. Nos quedan un par de minutos y no hemos hablado del Club Internacional de Prensa. Tenía yo aquí 250 preguntas. Bueno, este ha sido mi último trabajo, por decirlo así, de colaboración. Como he oído a una querida colega ya fallecida, decía que nos ha dado tanto la profesión que tenemos que volver un poquito. Y el estar en las asociaciones profesionales, el dar la cara, el ayudar a los colegas, en este caso a los colegas extranjeros que trabajan aquí o a los españoles que se van fuera, el premiarles, el decir, oye, pues mira, Franganillo, su primer premio se le dimos nosotros, ¿no? O a Mavi Doñate, ¿no? Que sigue siendo ahora en París una gran corresponsal. Eso también es parte de nuestro trabajo. Antes de París estaba en China, ¿no? Estaba en China. Y creo que ha hecho una gran corresponsalía y en un tiempo delicadísimo, como ha sido el del COVID. Nosotros la premiamos, no es que sea un honor para nosotros, es para ella, obviamente, pero sí también creo que vemos con un cierto adelanto el talento de algunos de los buenos corresponsales, ¿no? Y no solamente para la gloria de ellos, sino para ponerles de ejemplo de cómo debe desarrollarse un trabajo, ¿no? Se creó en los años 60, quizá como una forma de acercar esa información que era tan difícil encontrar a través de los periodistas internacionales que estaban aquí. Yo creo que se les facilitó un espacio a los corresponsales extranjeros y a los españoles, y se creó ahí un foro muy interesante que a lo mejor el poder que lo aceptó no sabía lo que iba a pasar con él, pero que realmente fue un sitio de intercambio de información de lo que a veces no se podía contar en España y se lo contaban los periodistas españoles a los corresponsales extranjeros, a Walter Ubrich, a Henry Kieniger, a los grandes de la época, ¿no? del Times, del Frankfurter Allgemeine Zeitung y otros.
Y al mismo tiempo, esos corresponsales también informaban de muchas cosas que ellos se enteraban por sus capacidades a la prensa española del momento, que estaba mucho más condicionada. Entonces fue y quiere seguir siendo un centro de diálogo, ¿no? Julia, bueno, o lo traemos otro día o nos lo llevamos a casa. Yo ya me lo llevo a casa, porque encantado. yo soy una fan de Javier y él lo sabe desde hace Bueno, muchísimo a ver, tiempo. me soltáis un micrófono, yo recupero mis buenos tiempos Hombre, y allá me lanzo. hombre, claro, y la pena Pero es que es que solo dura media hora, porque es que con es- Javier, pues con todo lo que tiene que contarnos, podíamos estar aquí 2 días enteros. Pero es que se hacer nos una han quedado maratón. muchas cosas que podíamos traerle otro día, porque Por de verdad supuesto. dices, yo hablo mucho, es que da gusto escucharte. Teníamos un montón de preguntas que se nos han Pues, quedado ahí porque lo que yo nos encantado, estabas contando era encantado de estar tanto con o más vosotros. interesante que lo que nosotros te íbamos a proponer. Así que Desde venga, luego, bueno, que- un ejemplo para las nuevas generaciones. Si nos oyen chicos que quieran hacer periodismo, Que bueno, no lo pues, duden, que- porque la profesión está en riesgo, en peligro, se dicen muchas cosas. En mi época era igual. Nunca vas a tener trabajo, no se gana dinero en esto, es dificilísimo, está todo condicionado. Este es uno de los mejores oficios del mundo y el que tiene pasión por él debe ir adelante. Pues mira, ahí está. Yo pues se me nos ha quedo acabado también el con, tiempo. con estas palabras. Pues Javier Martín Domínguez, presidente del Club de Prensa Internacional, donde hacéis un trabajo maravilloso. Muchísimas gracias por por haber venido al programa. Te emplazamos a que vuelvas. tú te lo llevas a casa, pero tráelo otro día y hablamos con él. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer tenerte Sí. en el programa.